pero de repente volvió a bajar. Algo o alguien había percibido su presencia a través del árbol y la estaba arrastrando hacia abajo. Por un momento Angrboda le dio un vuelco al corazón al pensar que su hija había cambiado de opinión repentinamente, pero entonces se dio cuenta de que estaba en el lado opuesto del reino de Hel. ¿Por qué estoy aquí? Se giró para mirar por encima del hombro las runas grabadas en el marco de la puerta. Esta es la puerta del este y se la dedico a mi madre. Oh, Hel. El estómago incorpóreo de Angrboda se retorció mientras miraba a su alrededor, esperanzada. Pero Hel no apareció por ningún lado. ¿Quién querría invocarme en mi propia tumba? De repente, se dio cuenta de que algo se movía en la distancia. A través de los campos llenos de muertos deambulando se acercaba una figura sólida directamente hacia ella, montada en el más extraño de los caballos. Angrboda se mantuvo firme y esperó a que el caballo y el jinete se aproximaran. Cuando estaban a escasos metros de ella se detuvieron y Angrboda reconoció a Sleipnir, el caballo de 8 patas que su marido había parido hacía una eternidad. Angrboda dio un paso hacia adelante y levantó una mano con intención de acercarse a la criatura, pero Sleipnir se había vuelto grande y feroz y no la reconoció. El hombre que llevaba en su lomo levantó la cabeza y un solo frío ojo azul la miró desde debajo de su sombrero de ala ancha. Dicen que aquí yace enterrada una mujer sabia. Odín miró la inscripción tallada en el marco de la puerta y dijo, casi todo el mundo cree que moriste aquella noche. Incluso tu propia hija. Quizá debería haberlo sabido. Ahora mi hija sabe la verdad, pensó Angrboda, pero no dijo nada y se esforzó por mantener el rostro impasible. Entonces cayó en la cuenta de que Frey todavía no había tenido tiempo de contarle a Odín que Angrboda estaba viva. Al fin y al cabo, acababa de marcharse de su cueva. Entonces, ¿cómo me ha encontrado? Se dio cuenta de que en realidad la respuesta era muy sencilla. Había utilizado el Yggdrasil para viajar, y el árbol pertenecía a Odín. No era de extrañar que hubiera notado su presencia inmediatamente en cuanto había vuelto a utilizar el Seidr. Angrboda lo miró fingiendo estar confundida y dijo, ¿quién es el hombre que me ha convocado aquí? De nuevo, estuvo tentada de añadir. He recorrido un camino difícil para llegar hasta aquí y llevo muerta mucho, mucho tiempo. Has muerto muchas veces, pero te he vuelto a resucitar porque necesito obtener tu saber. Soy Vegtam, el vagabundo. Angrboda estuvo a punto de poner los ojos en blanco al oír aquel nombre falso, pero mantuvo la misma expresión. El hombre que se había presentado como Vegtam tiró de las riendas de Sleipnir y le dijo con voz autoritaria, dime, ¿por qué Hel está decorando tan profusamente su palacio? ¿A quién espera recibir? Angrboda no había obtenido ninguna respuesta de su hija cuando se lo había preguntado, pero de repente recordó sus palabras. Veo más de lo que parece desde aquí abajo. Sé lo que depara el destino. De repente, Angrboda supo a quién estaba esperando Hel. Abandona toda esperanza, Vegtam dijo girando la cabeza hacia él, con el rostro otra vez inexpresivo, ya que Hel ha preparado su hidromiel para Balder, hijo de Odín, que será asesinado con una ramita de muérdago. Ya he hablado demasiado, ahora voy a guardar silencio. No guarde silencio. ¿Quién lo va a asesinar? ¿Quién será el verdadero asesino del hijo de Odín? ¿Por qué me lo vuelve a preguntar si ya se lo dije aquella noche? ¿Cree que la respuesta puede haber cambiado o que quizás haya algo más? Tal vez piense que Balder morirá por algo más que un simple dardo de muérdago. Had, el hermano ciego de Balder, contestó recordando su visión, que a su vez será asesinado por el vengador de Balder. Pero eso ya te lo había dicho antes, eso y mucho más. Vas a contarme los detalles de su muerte. Me lo contarás absolutamente todo para que pueda hacer justicia. No te preocupes, se hará justicia, dijo Angrboda esbozando una sonrisa cruel en los labios cuando tu hijo entre en el palacio de mi hija, Odín, padre de todos. No eres sabia ni profetisa, Angrboda, bruja de hierro, madre de monstruos, exclamó Odín con frialdad, tirando de las riendas para hacer girar a Sleipnir. Eres un hombre falso visitando una tumba falsa, replicó Angrboda, pero mis palabras son verdaderas. Sintió que el agarre de Odín empezaba a aflojarse y volvió a emprender su ascenso, alejándose de aquel lugar. Antes de que Odín pudiera responder, Angrboda sonrió cruelmente y dijo,
Y ten cuidado, tu muerte se acerca rápidamente. Se despertó en su cuerpo agarrando todavía la figurita del lobo y con la mente repleta de emociones. Sentía una sombría satisfacción por haber tenido por fin la última palabra en un enfrentamiento con Odín, pero también una terrible culpa al recordar todas y cada una de las frases que Hel le había dirigido. Se dejó caer junto a la loba y se acercó la figurita al pecho. Te compensaré por todo. Te lo prometo. Y lo haré asegurándome de que sobrevivas al Ragnarok. Angrboda tardó un poco en recuperar el rumbo después de todo aquello. Lo siguiente que quiso intentar fue contactar con sus dos hijos, aunque no podía soportar la idea de que las cosas pudieran ir tan mal como con su hija. Sin embargo, lo intentó de todos modos. Salió de su cuerpo y se alejó hasta llegar a Yggdrasil, y utilizó el gran árbol para echar un vistazo a los lugares ocultos de cada mundo uno a uno, regresando de nuevo a su cuerpo cada vez que notaba el más mínimo indicio de la presencia de Odín, pero afortunadamente el dios no volvió a importunarla. Llamó a los muchachos con su mente, pero no oyó ni vio nada. Dondequiera que estuvieran, seguramente Jormungandr en lo más profundo del vasto océano y Fenrir atado en algún lugar desconocido, estaban fuera de su alcance. Deseaba con todas sus fuerzas poder verlos una vez más antes de que fallecieran. ¿Eran conscientes de lo que les esperaba? ¿Habían aceptado su destino o debería procurar hacer más por ellos? No tenía respuesta para aquellas preguntas y, aunque acabaran sobreviviendo a la batalla, aunque fuera capaz de cambiar sus destinos, dudaba de que su escudo fuera lo bastante grande o resistente como para proteger a un lobo tan alto que llega hasta el cielo y a una serpiente tan larga que puede rodear todo el mundo. A medida que pasaban los días, se esforzó todavía más para perfeccionar su escudo. Había conseguido proteger su brazo entero durante varios minutos, pero todavía le quedaba trabajo por hacer. Había supuesto que le resultaría muy fácil hundirse, volver a aquel vacío rebosante de poder y tomarlo. Utilizarlo para crear su escudo. Pero, en realidad, cada vez que intentaba acercarse tanto al borde como las veces anteriores empezaba a vacilar. El poder latía y zumbaba y la llamaba, y no dejaba de preguntarse si quizás aquella vez no conseguiría regresar. Casi se había perdido durante aquellos 9 días y 9 noches que había estado atada al árbol, flotando en la seguridad de aquel espacio entre la vida y la muerte. Y Frey solo la había ayudado a sumergirse lo bastante como para rozar la superficie, pero gracias a ella Angrboda había conseguido volver a bajar a las profundidades por sí misma. La vez que había logrado llegar más lejos había sido cuando Odín la había empujado y había utilizado su conocimiento del Seir a modo de sedal, listo para tirar de la bruja en cuanto descubriera lo que necesitaba saber. El poder que buscaba estaba en las profundidades de aquel vacío, mucho más abajo de lo que nunca había estado. ¿Y si no conseguía volver a subir? Aquello era lo que más la asustaba. Así que decidió que solo se acercaría allí como último recurso. Soy Angrboda, bruja de hierro, pensó. La anciana, la madre bruja, la que dio a luz a los lobos que persiguen al sol y a la luna. Antigua esposa de Loki y madre tanto de la gobernanta de los muertos como de las dos criaturas del caos destinadas a provocar la destrucción de los seres que arruinaron nuestras vidas. Puedo hacerlo por mi propia cuenta. Pocos días después, los dioses volvieron a contactar con ella, pero aquella vez en forma de 2 enormes cuervos negros. Los pájaros se detuvieron dramáticamente en una rama justo delante de Angrboda y la loba les bloqueó el paso. Tú, dijo uno de los cuervos. Bruja. Los Asi requieren tu ayuda, dijo el otro. La loba les gruñó, pero Angrboda suspiró como una persona que había sido quemada, apuñalada, asesinada, traicionada, acosada para obtener información, despertada y constantemente fastidiada por las mismas personas que le había arrebatado a sus hijos en mitad de la noche. ¿Es que nunca me dejarán en paz? Si los dioses son tan grandes como dicen, ¿para qué me necesitan? No sabía que Odín utilizara a sus cuervos para mandar mensajes y dijo Angrboda a los pájaros llamados Sujin y Munin, pensamiento y memoria. Cada día volaban por todos los rincones de los 9 mundos y regresaban a casa para contar a su amo todo lo que habían visto. De hecho, tenía la impresión de que vuestro trabajo consistía en todo lo contrario. Se trata de un favor para alguien cuya muerte predijiste y graznó Ujin. ¿Boulder? Preguntó Angrboda, dubitativa. Munin asintió con la cabeza, confirmando su sospecha.
Has sido asesinado a manos de tu marido, añadió Ugin. Yo ya no tengo marido, replicó Angrboda, tal y como ya le había dicho a Skadi tiempo atrás, pero entonces se detuvo. Espera, ¿Loki ha asesinado a Boulder? Eso no es lo que predije, era su hermano Had quien tenía que matarlo. No Loki. Entonces frunció el ceño. Vi que Had lanzaba una ramita de muérdago en dirección al corazón de Boulder. Pero Had es ciego. Cosa que significa que alguien debe haberle guiado la mano. ¿Cómo ha ocurrido?, preguntó Angrboda. El hijo de Odín empezó a soñar con su propia muerte, por lo que Frigg, su madre, hizo prometer a todas las cosas de todos los mundos que no le harían ningún daño, explicó Munin. Todas las cosas salvo una incipiente ramita de muérdago que Loki el embaucador afiló hasta convertir en un dardo para que Had matara a su hermano, explicó Ugin. Odín sabía lo del muérdago, pensó Angrboda. Si realmente hubiera deseado evitar la muerte de Boulder, le habría dicho a Frigg que tuviera más cuidado. Pero había algo que no cuadraba. Ni siquiera ella misma sabía que Loki mataría a Boulder. ¿Cómo era posible que Odín lo supiera? ¿Acaso estaba incriminando a Loki? ¿Pretendía castigarlo por un crimen que no había cometido? Estáis mintiendo, dijo Angrboda entrecerrando los ojos. Loki es muchas cosas, sí, pero ¿un asesino? Tienes que hacerle un favor a un inocente, prosiguió Ugin como si no la hubiera oído. Angrboda volvió a suspirar. Supongo que eso me pasa por discutir con pájaros. ¿Y para qué necesitan mi ayuda exactamente? Para empujar su pira funeraria al agua, respondió Ugin. El barco no se mueve. Ni siquiera Thor ha conseguido que avanzara ni 1 milímetro. Los Asir creen que está hechizado. Tu seguridad está garantizada, continuó Munin. Te lo prometemos, y Rokin y exclamaron los cuervos al unísono, y entonces salieron volando hasta la siguiente rama y se giraron para mirarla, como si estuvieran esperando a que los siguiera. ¿Has oído eso?, dijo Angrboda arqueando las cejas y girándose hacia la loba. Y Rokin, ahumada por el fuego. Este nombre es nuevo. En respuesta, su compañera emitió un sonido inquietantemente parecido a un bufido de burla. No vamos a hacerlo, ¿verdad? Bueno, no tengo ningunas ganas de volver a pisar Asgard nunca jamás ni de hacer ningún favor a los dioses. Pero no puedo negar que estoy tentada de aceptar la invitación. La loba parecía escéptica. ¿Por qué? Estoy bastante segura de que eres su último recurso, tengo mis propios motivos, dijo Angrboda, escondiendo la carreta detrás de unos árboles. Cuando le pareció que ya estaba bien oculta, la loba abrió la boca y la bruja le introdujo el bastón, que rápidamente se transformó en unas riendas. Quiero ver cómo se siente Odín ahora que le han arrebatado a su hijo más querido. Quiero verlo llorar con mis propios ojos después de todo lo que me ha hecho. Pero sabía lo que iba a ocurrir y no lo ha impedido, señaló la loba. Eso no quita que esté de luto. Angrboda se subió a lomos de su amiga. Además, no siempre se tiene ocasión de asistir al funeral de un dios. Siguieron a los cuervos hasta salir del bosque y llegaron a una playa rocosa y abarrotada donde se había reunido el grupo más diverso que Angrboda había visto hasta entonces en los 9 mundos. Había Asir, Vanir, elfos de la luz y elfos oscuros, enanos, troles, valquirias de Odín y Einerger, sus guerreros muertos, e incluso algunos gigantes que ya había visto anteriormente. Angrboda se cubrió la cabeza con la capucha para que nadie la reconociera. Si lo que impedía que la pira funeraria de Boulder se moviera era realmente un hechizo, necesitaría todas sus fuerzas para romperlo, así que no veía la necesidad de malgastar su energía transformándose en una anciana cuando su capucha podía cumplir la misma función. La muchedumbre se apartó de la bruja y la loba como si fueran leprosas. Cabalgaron hasta la orilla donde reposaba un enorme barco medio hundido en la arena y medio sumergido en el mar. Había unos cuantos Asir y un troll junto al barco jadeando con la espalda encorvada y sin aliento. Thor estaba entre ellos, y parecía furioso. La bruja desmontó de la loba y tomó las riendas de su boca. Al instante se convirtieron en un bastón que Angrboda utilizó para afianzar sus pasos en la oscura arena que se movía bajo sus pies. Estaba avanzando hacia el barco cuando de repente oyó el gruñido de su compañera a sus espaldas. Se giró y vio que 2 de los berserkers de Odín habían interpuesto sus lanzas entre ella y la loba,
y otros 2 estaban apuntando directamente a la garganta de la criatura. «Eso es totalmente innecesario», se quejó fríamente Angrboda sin quitarse la capucha que todavía le ocultaba el rostro. Pero los berserkers no se movieron ni un centímetro. «Estoy bien», dijo la loba. «Date prisa y haz lo que sea que pretendan para poder irnos cuando antes mejor». Entonces Angrboda se acercó al barco y Thor retrocedió con el ceño fruncido. Miró a su padre y luego Angrboda levantó la mirada y vio a Odín. No iba vestido con la pesada capa y el sombrero de viaje que llevaba habitualmente, sino que se había ataviado con las galas propias del más importante de todos los dioses. Le estaba mirando fijamente con su único ojo rebosante de dolor, pero Angrboda se veía incapaz de sentir pena por él. A su lado había una mujer que Angrboda apenas reconoció de la época en que había estado en Asgard, su esposa, Frigg, vestida con las mejores ropas que había visto nunca, con el pelo oscuro trenzado elaboradamente, el rostro surcado de lágrimas y una expresión de puro dolor. También vio a Frey, a Frey y a Tyr, todos con aspecto afligido. Pero Angrboda tampoco se compadeció de ninguno de ellos. Acercó una mano a pocos centímetros de la nave y levantó la cabeza de manera que solo Odín pudiera distinguir sus rasgos ocultos por la capucha. Arqueó las cejas inquisitivamente. Él asintió. Entonces tocó la nave e inmediatamente sintió el hechizo bajo la punta de sus dedos, y al ver las runas grabadas en la proa supo que había sido el propio Odín quien había lanzado ese hechizo. Se giró para mirarlo a la cara. «¿Qué significa esto?» «Siseó. No es ningún truco», dijo el padre de todos. «Se trata simplemente de un medio para alcanzar un fin. Como todo lo que he hecho a lo largo de mi prolongada vida. Tal vez sepas de lo que estoy hablando». Angrboda abrió la boca para discutir, pero entonces oyó un aullido y al darse la vuelta vio que todas las cabezas se habían girado para observar cómo los berserkers intentaban sujetar a la loba, que volvió a aullar cuando 2 de los guerreros la derribaron y le apuntaron la garganta con sus lanzas. La loba les mostró los dientes, pero no se movió. «Date prisa», dijo la loba. Angrboda se giró hacia Odín, que le dirigía una mirada inteligible. «¿Por qué?», le preguntó. «¿Por qué has utilizado esta excusa para traerme hasta aquí?» «Porque sabía que, si no, no hubieras venido y necesitaba que lo vieras con tus propios ojos. Está empezando a ocurrir tal y como predijiste. Estamos charlando como iguales, yo como padre de los dioses y tú como madre de los gigantes. ¿Estás preparada para lo que vendrá a continuación?», mintió Angrboda levantando la barbilla. Discretamente, sacó su cuchillo con mango de asta y raspó las runas de la proa, ocultando sus movimientos de la mirada de Odín gracias a su capa. «¿Y tú?». Odín guardó silencio, pero su único ojo siguió sus movimientos mientras daba un suave empujón al barco y éste se deslizaba por encima de los troncos hacia el mar. Oyó a Thor gritando de rabia e incredulidad a sus espaldas. La bruja de hierro y el padre de todos se adentraron en las aguas poco profundas tras el barco. Angrboda dijo: «Supongo que hasta ahora no has hecho más que prepararte». «Solo he hecho lo que tenía que hacer». «Y quería que lo supieras», contestó mientras observaba a su hijo muerto dentro del barco. «Las plantas mueren, los animales mueren. Los hombres mueren y sus familiares también mueren. Y del mismo modo los dioses deben encontrar su muerte, pues ni siquiera nosotros podemos esquivarla». «Pero ni siquiera lo has intentado», dijo Angrboda. Aunque no le preguntó por qué, dado que ya lo sabía. Odín no respondió. Cuando Angrboda se dio la vuelta y comenzó a caminar en dirección a la playa, Odín colocó su famoso brazalete de oro dentro del bote y se inclinó para susurrar algo al oído de Boulder. «Deberíamos matarla», y dijo Thor en voz alta cuando Angrboda pasó a su lado. Ella no le hizo caso, pero la vieja herida cicatrizada de su cabeza le empezó a palpitar dolorosamente. «Nos ha hecho un favor», y señaló Frey, apoyándose en su jabalí de oro, Gullinbursti, mientras los Einherjar de Odín encendían la pira de Boulder y empujaban el barco mar adentro. El propio Odín contempló aquella escena con las rodillas todavía metidas en el agua, en silencio. El corazón de Angrboda dio un vuelco al oír otra voz uniéndose a la contienda. «Dejadla en paz», dijo Skadi, que estaba de pie junto a un hombre de aspecto mayor que Angrboda dedujo que debía ser Njord. Tras una pausa más que breve, Angrboda reanudó la marcha,
girándose lo justo para mirar a la cazadora a los ojos al pasar a su lado. Los ojos de Skadi se abrieron de par en par. La bruja inclinó ligeramente la cabeza, como diciendo, ahora sí. Ahora sí que he terminado. Pero antes de saber si la había entendido, Angrboda se alejó rápidamente, esperando que la cazadora hubiera captado el mensaje. Porque a su lado había dos mujeres en las que Angrboda no podía confiar. Primero vio a Her con un aspecto terrible y junto a ella estaba Sigyn, cuya expresión era una mezcla de angustia e inquietud. Como si temiera que los dioses se volvieran contra ella por lo que había hecho su marido. Hace bien en estar asustada, pensó Angrboda, y se dio cuenta de que los hijos de Sigyn no estaban por ninguna parte. Angrboda agachó la cabeza y siguió caminando. Cuando llegó junto a la loba, los berserkers levantaron sus lanzas y se apartaron para dejarlas pasar a ambas. Justo después, Nane, la esposa de Boulder, murió de pena y la colocaron en el mismo barco para que ardiera junto a su marido y su caballo, y Thor, enfurecido, lanzó a un enano a la pira de una patada. Pero para entonces Angrboda ya había montado a lomos de la loba y habían vuelto a desaparecer en las profundidades del bosque. La loba encontró el camino de regreso a la carreta con bastante facilidad. Angrboda bajó de su lomo y tomó su bastón. Ya has sufrido bastante por hoy, amiga mía. Me encargaré yo de tirar de la carreta. ¿A dónde vamos? A casa, dijo Angrboda. Había estado reflexionando sobre esa cuestión durante los últimos días, desde su encuentro con Frey. No hacía falta que siguiera viajando, puesto que ya había averiguado todo lo que necesitaba saber. Pensó que le iría bien seguir practicando su hechizo protector contra las llamas en la seguridad y comodidad de su cueva. Una parte de ella quería esperar a ver si Skadi la seguía inmediatamente, pero otra parte quería alejarse lo máximo posible de Asgard. Además, podría ser que Skadi se demorase por cuestiones relacionadas con los Asir. Al fin y al cabo, Loki seguía suelto y a Angrboda no le cabía ninguna duda de que Skadi querría participar en su captura. Y de repente Angrboda comprendió que independientemente de si era culpable o no iba a acabar sufriendo, ya que lo había visto con sus propios ojos, aunque por lo menos ahora sabía el motivo. Se le revolvió el estómago, tanto por lo que sabía que le esperaba como porque sospechaba cuál sería el primer sitio al que Loki correría a esconderse, en aquella cueva en el confín de los mundos, el único lugar donde se había sentido seguro. Pero no estaba dispuesta a que eso la ahuyentara de su propia casa. Y si realmente tenía la osadía de buscar refugio allí, entonces tendría que darle algunas explicaciones. Finalmente cruzaron el río que limitaba con el bosque de hierro y tanto Angrboda como la loba se relajaron visiblemente al verse rodeadas por aquellos densos árboles. El bosque, su bosque, ya no era verde como lo había sido durante los años en los que Angrboda había vivido en su cueva y criado a sus hijos, pero aún así aquel lugar todavía le resultaba familiar, todavía sentía que era su hogar. Está igual que cuando lo dejé, dijo la loba. Gris y muerto. Se detuvo a olfatear el aire y luego se desvió hacia la derecha. Angrboda frunció el ceño y la siguió antes de darse cuenta de que se estaban dirigiendo hacia el sur, hacia los cimientos de piedra. La loba avanzó entre los matorrales hasta llegar al claro, donde se sentó pesadamente e inclinó su enorme y peluda cabeza casi en señal de reverencia. Angrboda se acercó por detrás de la loba y se quitó la capucha. Se colocó junto a su amiga y se apoyó con fuerza en el bastón. Aquí es donde vivieron, y dijo en voz baja. Hace todos esos años. Así es, dijo la loba, inclinando la cabeza para mirar a Angrboda a los ojos. ¿Te acuerdas? Más que antes, pero me gustaría poder recordarlo todo. La bruja cerró los ojos. Había conseguido superar su sentimiento de culpa por lo ocurrido con las Jarnvidhur, pero aquello no quería decir que hubiera dejado atrás todos sus remordimientos. Ahora que estaba contemplando las ruinas y que en el fondo de su corazón sabía de quién habían sido y quién había sido ella misma antaño, no pudo evitar volver a pensar en lo diferente que podría haber sido todo si nunca se hubiera marchado o si las Jarnvidhur todavía hubieran estado allí a su regreso. Me pregunto qué se siente al tener a alguien esperándote en casa, susurró. Sí que tienes a alguien, le recordó la loba. ¿Te refieres a Loki? Escupió a Angrboda hecha una furia. Mi casa ya no es la suya. Si lo encuentro ahí cuando volvamos. Cálmate. No estoy hablando de él, dijo la loba,
poniendo los ojos en blanco. Estoy hablando de tu cazadora. No actúes como si no tuvieras a nadie esperándote en casa cuando es más que probable que te haya entendido y haya abandonado a los dioses en cuanto terminó el funeral de Boulder para volver aquí. Y si Loki realmente ha osado buscar refugio en tu cueva y se ha cruzado con ella, podría ser que estuviera golpeándole la cara contra la ladera de una montaña en este mismo instante. ¿No te parece una hermosa imagen? Angrboda sintió que la cara se le enrojecía y estuvo a punto de responder, pero entonces notó una ráfaga de aire detrás de ella. Ambas se giraron y vieron a un halcón transformándose en una persona con una capa de plumas. Lo primero que pensó Angrboda fue que se trataba de Frey y abrió la boca para decirle que se fuera, pero en cuanto terminó la transformación vio que era Frigg. Frigg, con sus finas ropas y su cabello oscuro recogido en un peinado intricado, con una banda dorada alrededor de la cabeza. Su rostro era esbelto y hermoso, y era más baja y delgada que Angrboda. Pero desprendía un halo de severidad, aunque puede que aquello se debiera simplemente a que acababa de perder a su hijo. Angrboda conocía bien aquella sensación. Si ha podido encontrarnos, supongo que esto significa que mi hechizo de protección ha ido perdiendo efecto a lo largo de los años. Tu hija, Hel, ha decretado que si todas las cosas de los 9 mundos lloran por Boulder, dejará que se marche de su reino y regrese al mundo de los vivos, explicó Frigg a Angrboda con rostro severo y decidido. Todos los dioses y las diosas nos hemos repartido por los 9 mundos para asegurarnos de que así fuera. ¿Vas a derramar una lágrima por él, para que mi hijo pueda regresar a mi lado? Tanto Angrboda como la loba guardaron silencio. Han encontrado a una vieja en una cueva que no ha querido llorar. Continuó Frigg estrechando sus ojos grises enrojecidos hasta convertirlos en rendijas mientras se acercaba a ellas. Ha dicho, dejad que Hel se quede con lo que tiene. Frey sospechaba que se trataba de ti, Angrboda, bruja de hierro, así que he venido a hablar contigo en persona. De madre a madre. No era yo, y dijo Angrboda. Pero de todos modos he llorado mucho por la pérdida de mis propios hijos, tanto que no me quedan lágrimas para el tuyo. Así que ya somos 2 las que no lloraremos por Boulder. 3, añadió la loba aunque Frigg no pudiera oírla. Frigg cerró los ojos como si le hubieran dado un puñetazo y luego volvió a abrirlos. ¿Acaso no querrías que yo lo hiciera si se tratase de uno de tus hijos? Si hubiera podido salvar a mis hijos de sus destinos con unas cuantas lágrimas, habría obligado a llorar a todas las cosas de todos los mundos, dijo Angrboda al cabo de un momento. Entonces le cayó una lágrima por la mejilla y se la secó apresuradamente. La loba la imitó. Ya está. Hecho. Pero no iba solo por Boulder. Con eso bastará, y dijo Frigg. Gracias. Observó a la bruja y a su acompañante durante unos instantes antes de volver a ponerse la capa de halcón y salir volando. Parece ser que Loki se mantiene firme ante sus acciones, señaló la loba. Está muy comprometido con que Boulder siga estando muerto. Dejad que Hel se quede con lo que tiene, murmuró Angrboda, y de pronto la idea de que Skadi le estuviera golpeando la cara a Loki contra la ladera de una montaña ya no le pareció tan maravillosa. Se sacudió sin querer pensar en las implicaciones de aquel cambio de parecer y dijo, ven. Mi casa no está muy lejos. Lo sé, dijo la loba. Muéstrame el camino. Atravesaron el bosque en silencio hasta llegar a la cueva. Le dolió el corazón al ver lo desolados que estaban el claro y su huerto, y luego le dio un vuelco cuando vio que la puerta de la cueva estaba entreabierta. No salía humo de la chimenea ni se veía luz en el interior, pero sabía que había alguien dentro. Quédate aquí, dijo Angrboda a la loba mientras se ponía en marcha. Cuando entró, se encontró a Loki espatarrado en su silla. Estaba mirando fijo la chimenea vacía como si fuera un hombre muerto, con sus ojos verdes vidriosos, la boca llena de cicatrices firmemente cerrada, los codos apoyados en los reposabrazos de la silla y los dedos largos y finos entrelazados, como si estuviera pensando. Su túnica verde oscuro de estilo asgardiano estaba embarrada y rota, y su rostro inexpresivo lucía demacrado. ¿Cuánto tiempo llevaría ahí sentado sin fuego ni comida? A Angrboda no le importaba. Cuando la vio entrar, Loki alzó la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par mientras se levantaba de un salto de la silla. Me dijeron que habías muerto, explicó Loki entre susurros. Se acercó a ella. Boda,
te busqué pero me dijeron que estabas, y yo les creí como un necio. Así es, confirmó Angrboda sin expresar ninguna emoción, aunque para ser justos, imaginaba que Skadi probablemente hubiera preferido prenderse fuego antes que decirle a Loki que su exesposa estaba viva, y Frey y Odín acababan de enterarse. Aunque Odín probablemente tenía sus propios motivos ocultos para no revelar enseguida aquella información a su hermano de sangre. Si Loki hubiera sabido que estaba viva, ¿qué habría sido distinto? Sin embargo, aquello no alteró los sentimientos que Angrboda albergaba por él y se limitó a lanzarle una mirada cortante hasta que Loki languideció. He matado a Boulder, dijo Loki débilmente. Volvió a dejarse caer en la silla con manos temblorosas. He matado a Boulder y luego me he negado a llorar por él para que Hel pudiera quedárselo. Y ahora los Asir quieren mi cabeza. Y con razón. No es muy prudente que te quedes aquí, le dijo sin mostrar ni un ápice de piedad mientras se quitaba la capa y la capucha de viaje y las dejaba encima de la mesa junto con su mochila. La mismísima Frigga ha hecho acto de presencia en el bosque. Mi hechizo de protección se ha ido desvaneciendo con los años. Créeme, los dioses vendrán a por ti. Al igual que vinieron a por mí hace tantos años. Al igual que vinieron a por nuestros hijos. Y todo gracias a ti. Boda, empezó Loki poniéndose de pie y aproximándose a ella. Pero Angrboda dio un paso atrás y levantó las manos. Sintió como si el corazón se le hubiera subido a la garganta, ya que cuando habló, su voz estaba cargada de rabia. ¿Cómo has osado venir aquí?, exclamó. No tenía ningún otro lugar a donde ir, y contestó Loki desesperado. Este sitio fue mi hogar. Pero ya no lo es. Vete. Si tienes razón, pronto vendrán a por mí. Tienes que ayudarme. No pienso ayudarte. ¿Cómo podría hacerlo? Destruiste a tu propia familia, traicionaste a tus propios hijos. Y ahora has matado a un hijo de Odín. Has matado a la familia de tu hermano de sangre, a tu propia familia. No puedo ayudarte. No puedo hacer absolutamente nada por ti. ¿Ni siquiera vas a permitir que me disculpe? Quería hacerlo, pero pensaba que ya era demasiado tarde porque pensaba que te habías ido. Pensaba que nunca tendría la oportunidad de pedirte perdón. No es a mí a quien debes pedir disculpas, y le espetó Angrboda. No he conseguido contactar con los chicos, pero fui a visitar a Hel y no se alegró mucho de verme. Loki se estremeció, como si Angrboda lo hubiera golpeado. ¿De verdad? ¿Cómo está? Cruel, poderosa y sola. Y me echa la culpa de todo lo que ocurrió, aunque en realidad debería estar echándotela a ti. Hice todo lo que pude por ellos. Por todos ellos. Por ti. Pero no sirvió de nada. Angrboda recordó que Frey le había comentado que Loki había tratado de negociar por su vida, pero aquello no logró disminuir su rabia. Lo sé. Pero lo intenté. Loki apretó los puños. Los dioses hacen lo que quieren y no se preocupan por los demás. ¿Y eso no te suena? ¿Qué se supone que significa esto? Significa que es algo que no solo hacen los dioses, contestó Angrboda levantando la barbilla. Y por cierto, yo nunca te he considerado un dios. Loki ignoró la burla, estaba demasiado concentrado en sí mismo como para prestarle atención. Pero eso no cambia el hecho de que soy un dios. Y el peor de todos, además. Soy el que ha causado más infortunios a los Asir y, aunque solo sea por este motivo, siempre recordarán mi nombre. Y eso ya es más de lo que puede decirse de ti. Cuando vio que Angrboda no respondía, cambió de táctica. Si me das la espalda ahora, me estarás condenando a morir. No, a morir, no, dijo Angrboda negando con la cabeza y acercándose a él. Aunque estaría encantada de condenarte a morir si con ello consiguiera que te arrodillases ante tu hija y le rogaras su perdón. Pero tienes bastante poder, ¿no? Preguntó Loki ignorando también aquel comentario. ¿Para protegerme? Tal vez podría protegerte, pero no pienso hacerlo. Angrboda le sostuvo la mirada. Tenías razón. Me casé contigo y fui madre de tus hijos. Eso es todo lo que la gente sabrá de mí. Eso es todo lo que nadie sabrá jamás.
Pero los mundos siguen girando y tú tienes un gran papel que interpretar en los acontecimientos que se avecinan. Así que tengo un gran papel que interpretar, repitió Loki mirándola como si la viera por primera vez. Boda, cuando nos conocimos te dije que no quería tener nada que ver con tus deprimentes profecías. Yo construyo mi propio camino, elijo mi propio destino. No puedes arrebatarme eso. Su tono se volvió suplicante. No debes hacerlo. ¿Pero por qué lo hiciste?, susurró Angrboda. ¿Por qué mataste al hijo de tu hermano? Los dioses nos lo han quitado todo, Boda, contestó Loki también entre susurros. Me pareció que ya era hora de que yo les quitara algo a ellos. A Angrboda se le llenaron los ojos de lágrimas. Incluso sin saber lo que iba a ocurrir, sin saber que estaba destinado a hacerlo. Loki ha acabado haciéndolo de todos modos. Cree que tenemos, algún tipo de control sobre lo que va a ocurrir, envidio esa ignorancia. Y entonces recordó algo. Dejad que Hel se quede con lo que tiene. Les has quitado algo, a alguien, y dijo Angrboda lentamente, y se lo has dado a nuestra hija. ¿Lo ves? Todo el mundo sale ganando, exclamó Loki dedicándole una sonrisa de oreja a oreja. Había algo en todo aquello que le molestaba, aunque no sabía exactamente el qué. Hel siempre había sido la favorita de Loki. ¿Realmente había matado al hijo favorito de Odín solo para poder dárselo a su hija como regalo? ¿Acaso estaba pensando solo en Hel cuando había guiado el dardo hacia el corazón de Boulder? Buscó en su rostro algún indicio que indicara que la estaba engañando, pero no consiguió sacar nada en claro. Y antes de que Angrboda pudiera preguntarle nada, Loki vio que era su momento, que se había ablandado. Se acercó a la bruja y le dijo en voz baja: si alguna vez me hubieras querido de verdad, ahora me ayudarías. Aquellas palabras, las mismas que ella había pronunciado la noche en que le habían arrebatado a sus hijos, le dolieron tanto como si le acabara de clavar un puñal en las tripas. Pero estaba preparada para los chantajes emocionales de Loki, ella también podía jugar al mismo juego. Y si tú alguna vez me hubieras querido de verdad, replicó fríamente, entenderías por qué no puedo ni quiero ayudarte. Y te irías. Estás destinado a enfrentarte a las consecuencias de tus acciones, Loki Laufey-Harson. Y nadie puede hacer nada para evitarlo. Loki le sostuvo la mirada durante un buen rato y Angrboda se sorprendió de que se estuviera tomando en serio sus palabras en lugar de desestimarlas como había hecho aquella fatídica noche. Loki le acarició la mejilla durante unos pocos segundos y, al apartar la mano, le rozó con la yema de los dedos la parte superior de su cicatriz apenas visible debido al tipo de escote del vestido. ¿Todavía te preguntas a veces si hice mal en devolverte el corazón? No tienes permiso para tocarme. Ya no, declaró Angrboda agarrándole la muñeca y apartándole la mano. Supongo que esa es mi respuesta. Loki dejó caer la mano y dio un paso atrás, borrando toda emoción de su rostro. Luego pasó junto a ella en dirección a la puerta. ¿A dónde vas a ir?, le preguntó Angrboda. Loki se encogió de hombros y luego volvió a enderezarse sin darse la vuelta. Los dioses están celebrando una fiesta en el palacio de Aegir junto al mar. Creo que me pasaré por allí y les diré 4 cosas. O puede que alguna más. ¿Alguna vez aprenderás a mantener la boca cerrada, lengua de plata?, le preguntó Angrboda con una triste sonrisa dibujada en sus labios a pesar de todo. Loki la miró por encima del hombro, con la luz mortecina enmarcándolo en la puerta, y sus labios llenos de cicatrices se torcieron en una sonrisa traviesa. Seguramente, no, contestó. Y luego se marchó. Angrboda estuvo sentada en su silla durante horas después de aquel encuentro, haciendo girar distraídamente la figurita del lobo de Hel entre sus manos, preguntándose si había hecho lo correcto. La loba era demasiado grande como para caber dentro de la cueva cómodamente, ya que ahora Angrboda tenía muchos más muebles en el interior que la última vez que la loba había convivido con ella en el bosque de hierro, por lo que se quedó montando guardia en el claro con intención de refugiarse adentro solo por las noches. Al cabo de un rato, Angrboda se levantó y encendió el fuego de la chimenea central y se puso a practicar de nuevo su hechizo. Luego volvió a hacer la cama y vació la carreta y la cesta.
Salió al exterior y colocó unas cuantas trampas para conejos, y la loba llevó a esos animales hacia su muerte antes de salir a cazar presas más grandes para alimentarse ella misma, tal y como había hecho Fenrir tanto tiempo atrás. Angrboda se quedó en la cueva con una sensación incómoda, ya que todo le resultaba muy familiar: su casa, su cama y su estofado de conejo. Esta vez hecho a base de tubérculos silvestres en vez de los que antaño recolectaba de su huerto ahora arrasado. Y sin embargo, todo era muy diferente. Skadi apareció en su puerta unos pocos días después. Angrboda estaba sentada en su taburete junto al fuego reuniendo la energía necesaria para fortalecer el escudo lo bastante como para poder poner los dos brazos en las llamas esta vez, cuando de repente entró la cazadora. Las dos mujeres se miraron fijamente mientras Angrboda se levantaba lentamente sin saber muy bien qué decir. Nunca se había sentido más aliviada de ver a alguien en toda su larga vida, y ahora que Skadi estaba aquí se quedó sin palabras. «Tu loba casi no me deja pasar», y dijo Skadi quedándose de pie junto a la puerta, incómoda. Llevaba un cántaro de cerveza en una mano y en la otra 2 conejos desollados y decapitados. No dejaba de apoyar su peso de una pierna a la otra. «Querías que viniera, ¿verdad? ¿O acaso malinterpreté la mirada que me lanzaste en el funeral de Boulder?» Sí, se apresuró a confirmar Angrboda. Luego se aclaró la garganta. «Es decir que no malinterpretaste mi mirada. Quería que vinieras». «Ya veo». Skadi entró y dejó el cántaro sobre la mesa. «Así, pues, ¿has conseguido hacer todo lo que te habías propuesto?» «He hecho todo lo que he podido, pero ya era hora de volver». Quitó el tapón del cántaro, sacó 2 jarras vacías de su baúl y las llenó de cerveza. Le pasó una a Skadi, que se sentó en uno de los bancos de la mesa dándole la espalda para ponerse de cara al fuego. Angrboda puso los conejos en el caldero, añadió un poco de agua de un cubo para que la cena se fuera guisando y añadió un tronco al fuego. Skadi guardó silencio mientras Angrboda se movía, pero la bruja notó que la seguía atentamente con la mirada. «Ha estado aquí, ¿verdad?», preguntó Skadi en cuanto Angrboda volvió a sentarse. «Así es», confirmó la bruja. «¿Y lo echaste?» «Sí». «¿Porque sabías lo que había hecho?» A modo de respuesta, Angrboda se giró hacia el fuego y formuló en voz muy baja una pregunta cuya respuesta ya conocía, pues sabía que Loki terminaría atado y atormentado aunque no hubiera visto los acontecimientos que conectaban su castigo con la muerte de Boulder. «¿Qué le ha ocurrido?» Skadi se apoyó en la mesa antes de contestar. Hizo acto de aparición en un banquete que los Asir estaban celebrando en el palacio de Ægir, probablemente justo después de marcharse de aquí. Yo misma estuve presente. Obligó a Odín a ofrecerle un asiento alegando su parentesco y a continuación procedió a insultar a todos los presentes. Skadi frunció los labios, evidentemente recordando algunos de los insultos que Loki había pronunciado. Si alguien le devolvía los insultos, le resbalaban como si fueran una hoja encima del agua. Entonces llegó Thor y lo obligó a marcharse amenazándolo con recurrir a la violencia. Por supuesto. Muy propio de Thor. Angrboda se esforzó por ocultar una sonrisa macabra pero no lo consiguió. Y sin embargo, es lo bastante listo como para darse cuenta de que si se enfrentara a Loki en un combate verbal acabaría perdiendo. Ha sido una maniobra muy astuta por parte de Thor haber apelado a su mayor fortaleza, la fuerza bruta. Efectivamente, concordó Skadi. En cualquier caso, Loki se marchó, pero lo persiguieron. Hace un par de días consiguieron capturarlo y atarlo. Pero no sé si debería contarte el resto. Me gustaría saberlo. Skadi suspiró y prosiguió con su relato. Lo llevaron a un lugar lejano, en algún rincón de Midgard. Transformaron a uno de los 2 hijos que había tenido con Sigyn en un lobo que acabó destripando a su hermano. Luego ataron a Loki con las tripas de su hijo recién fallecido, que se convirtieron en hierro. Entonces el lobo salió huyendo. Skadi se revolvió. No me extraña que Sigyn reaccionara de la manera en que lo hizo aquella noche en el río si le mostraste esas imágenes. Angrboda asintió con gesto adusto. ¿Y luego qué? Entonces colgaron una serpiente encima de la cabeza de Loki para que fuera goteándole veneno sobre la cara y dijo Skadi. Se retorcía con tanta fuerza que daba la sensación de que todo Midgard estuviera temblando.
Pero los Aesir permitieron que Sigyn se quedara con él y le dieron un cuenco para que pudiera ir recogiendo el veneno, a regañadientes, pues creían que Loki no se lo merecía. Y yo tampoco. Pero, por lo menos, así estará demasiado distraído como para pensar en intentar escabullirse. Era un mal necesario. Angrboda intentó procesar lo que acababa de escuchar. Así que esto es todo. Así es como mi visión ha terminado haciéndose realidad. ¿Estás bien?, preguntó Skadi acercándose a ella y poniéndole una mano en el brazo. Sí, estoy bien, contestó Angrboda asintiendo. Gracias. ¿Por qué? Por habérmelo contado todo. Y por haber vuelto. Claro, no hay problema, dijo Skadi. Estuvo a punto de añadir algo, pero en cambio desvió la conversación y preguntó, ¿has tenido éxito en tu búsqueda? Tenemos que ponernos al día de muchas cosas, amiga mía, respondió Angrboda sonriendo. Skadi guardó silencio durante todo el relato de Angrboda, que acabó de contar cuando ya era bien entrada la noche. La única parte que omitió fue que la había visto en el banquete de Ymir. Para cuando terminó, los conejos llevaban tanto tiempo guisándose que la carne se desprendía del hueso y el cántaro de cerveza estaba vacío. Así que de ahí ha salido la loba, y dijo Skadi cuando terminó. Entonces, eso quiere decir que tú eres ella, que tú eres la bruja que vivió aquí hace mucho tiempo, la que te mencioné el día en que nos conocimos. Así es, soy esa bruja. Bueno, dijo Skadi, en ese caso, me parece que eres perfectamente capaz de... Bueno, de lo que sea que vayas a hacer. Te agradezco la confianza que tienes depositada en mí, amiga mía. Faltaría más. Vuelvo enseguida, tengo que ir a la letrina. Skadi se levantó, se dirigió a la puerta y en cuanto la abrió entró de repente una ráfaga de aire increíblemente frío en la cueva. Confundida, Angrboda se acercó también a la puerta donde la cazadora se había detenido en seco. Enseguida Angrboda entendió por qué. Estaba todo nevado. Había por lo menos 1 metro de nieve que no estaba allí cuando Skadi había llegado unas horas antes. Lo cual no hubiera sido muy inusual si no fuera porque el mes pasado estaban a mitad de verano. Fimbulvetri susurró a Angrboda. Cuando Skadi la miró interrogativamente, le explicó, la muerte de Boulder y el tormento de Loki marcan el comienzo del Ragnarok, así es como han decidido llamar a mi profecía. Y lo siguiente que ocurrirá es que tendremos un invierno que durará 3 años. La loba, que parecía estar profundamente dormida en el claro, se levantó de repente y se sacudió, lanzando trozos de nieve húmeda por todas partes. Luego miró a las gigantas y dijo, malhumorada, ¿podríais dejarme sitio adentro? Angrboda y Skadi se apartaron cada una a un lado para dejar pasar a la criatura, y la cazadora dijo, ¿puede hablar? ¿Puedes oírla? Angrboda levantó las cejas sorprendida. Pensaba que solo podía oírla yo. Y ella también lo pensaba. Siempre he sentido cierto vínculo con los lobos, dijo Skadi encogiéndose de hombros. Oh, me cae bien, concluyó la loba mientras se acomodaba junto a la chimenea. ¿Nos la podemos quedar? El invierno enseguida se volvió más crudo, y Skadi decidió marcharse de la cueva antes de que los puertos de montaña quedaran completamente nevados. Angrboda no creía que fuera a verla por mucho tiempo, y se preguntó qué iba a hacer durante 3 largos años sentada ahí con la loba. Supongo que trabajar en mi hechizo. Skadi no le había pedido que se fuera a las montañas con ella, y Angrboda intentó que aquello no la desanimara. Pero Skadi hizo algo inesperado. En cuanto llegó a su palacio, empaquetó todas las provisiones y posesiones que pudo, lo cargó todo en 3 trineos. Se puso los esquís y guió a todos sus renos desde las montañas hasta la cueva. Angrboda no se hubiera sorprendido tanto ni aunque la propia Frey hubiera aparecido de repente para disculparse por haberla mantenido atada mientras los dioses le arrebataban a sus hijos. Sé que no me invitaste a pasar aquí el invierno, pero tu loba, sí, dijo Skadi divertida mientras Angrboda la miraba boquiabierta desde la puerta. Según tengo entendido, esta también es su casa. Has traído todas tus posesiones, observó Angrboda. Todas las que tienen algo de valor, en todo caso. ¿Te importaría echarme una mano o te duele la cabeza? ¿Estás renunciando a Tremaine? Susurró Angrboda. ¿Por qué? Ni siquiera lo hiciste por tu marido.
Pasar un invierno de 3 años en cualquier lugar tiene que ser muy duro, pero me temo que será peor en las montañas. Skadi se encogió de hombros, pero mantuvo aquella expresión divertida en el rostro. Es el fin de los tiempos, amiga mía. Y aunque no estoy muy preocupada por nuestra supervivencia, no puedo decir lo mismo del resto del reino. Supongo que no te sorprenderá saber que los gigantes están cada vez más inquietos y furiosos. Angrboda pensó en el banquete del palacio de Ymir al que Skadi todavía no sabía que había acudido, pero entonces se dio cuenta de que se estaba refiriendo a su propia profecía. Este tipo de carácter forma parte de nuestra naturaleza, pero ha ido de mal en peor desde que asesinaron a Balder y ataron a Loki. Escuché lo bastante de camino hacia aquí como para estar segura de que los gigantes estarían dispuestos a marchar mañana mismo si la mayoría no estuvieran en las montañas. Llevamos muchos años con un conflicto tras otro con los Asir, pero el tormento de Loki ha sido la gota que ha colmado el vaso. Muchos creen que el hecho de que asesinara a Balder demuestra de una vez por todas que el dios de las travesuras está de nuestro lado. Además, los insultos que profirió contra los dioses en el banquete de Ægir han sido recopilados en un poema por uno de los presentes durante el incidente, un sirviente quizá, y están circulando por todas partes. ¿Te imaginas cómo se sienten los habitantes de Jotunheim al escuchar que alguien se ha atrevido a hablar a los dioses de esa manera? Loki no se contuvo ni lo más mínimo. Se están movilizando gracias a Loki, murmuró Angrboda. Es una excusa endeble, pero siempre hemos sido un pueblo combativo, ¿verdad? Sí, dijo Skadi. Los gigantes aprovecharían cualquier excusa para acabar con los dioses de una vez por todas. Pero si vamos a luchar, Jotunheim debe sobrevivir a este invierno. Yo también he estado pensando en eso, dijo Angrboda en voz baja, decidiendo ignorar el hecho de que Skadi hubiera hablado en plural al referirse a la marcha de los gigantes hacia el Ragnarok y su muerte. Tú siempre has sido mi mayor conexión con los mundos que se extienden más allá de este bosque. Creo que podemos encontrar una manera de ayudar. Como en los viejos tiempos. Me preguntaba si podrías ir a el palacio de Ymir y ver lo que queda del viejo huerto de Her para que puedas volver a preparar tus pociones contra el hambre y yo pueda repartirlas por todo Jotunheim y Midgard. Sí, exactamente, confirmó Angrboda parpadeando. ¿Por qué crees que tengo tanta prisa por descargar todo esto y volver a ponerme en marcha? Skadi desató una de las cuerdas que sujetaban las provisiones del primer trineo y le entregó a Angrboda un grueso saco de dormir del cual sobresalían unas pieles. Deja esto junto a tu cama, lo utilizaré para dormir. Menuda tontería, y dijo Angrboda sin pensarlo. Compartiremos mi cama. Skadi abrió la boca y volvió a cerrarla. Es lo bastante grande como para que podamos dormir las dos cómodamente. No pienso permitir que duermas en el suelo cuando podemos poner 2 sacos de dormir separados encima de la cama. Angrboda agradeció que su cara ya estuviera roja por culpa del viento cortante, así disimularía el rubor que le subía por las mejillas. De acuerdo, y dijo Skadi cuando finalmente recuperó la voz. Pues entonces deja esto junto a tu saco de dormir. Y así, tal y como ya habían hecho antaño, Skadi empezó a viajar por los mundos con sus renos y sus trineos, y Angrboda se quedó en el bosque de hierro trabajando con las materias primas que le traía Skadi. El primer viaje de abastecimiento de Skadi fue efectivamente en el palacio de Ymir. Los sirvientes de los padres de Gerd habían seguido cuidando del huerto en su ausencia, y todas las plantas habían sido cosechadas, secadas y almacenadas en cuanto había empezado el inesperado invierno. Ymir se lo dio todo, cargaron hasta la última hoja y el último tallo en el trineo de Skadi. Cuando Angrboda expresó su sorpresa, Skadi comentó sin darle mucha importancia que ellos no necesitaban mucho. Fueron pasando los meses. Angrboda consiguió contarlos gracias a las fases de la luna, y pronto pasó un año. A medida que el invierno se alargaba, los proveedores de Skadi tenían cada vez menos y menos materia prima, por lo que la cazadora se vio obligada a cubrir más terreno para encontrarla. La loba la acompañaba a menudo, dejando a Angrboda sola en la cueva. A veces Skadi estaba fuera durante semanas. Angrboda se preocupaba por su ausencia, pero en el fondo de su corazón sabía que si había una sola mujer en todo el cosmos que podía cuidar de sí misma, esa era Skadi Casadotir. Supongo que siempre me toca quedarme aquí esperando a que alguien regrese, pensó Angrboda. Cuando Skadi se quedaba a pasar la noche,
Angrboda apenas podía dormir y tenía la sensación de que la separaba algo más que las varias capas de pieles de sus sacos de dormir individuales. Una parte de ella le pedía a gritos que se diera la vuelta y mantuviera la conversación que hacía tanto tiempo que se moría de ganas de tener con Skadi. Una conversación que explicaría la punzada de celos que Angrboda había sentido cuando se enteró de que Skadi estaba casada y mucho más. Pero siempre acababa echándose atrás y, antes de que pudiera reaccionar, Skadi volvía a ponerse en marcha. Le estoy dando demasiadas vueltas, se dijo, pero aún así el miedo la paralizaba. Pero, ¿y si lo estoy interpretando todo mal? ¿Y si la he malinterpretado desde un principio? ¿Y si todo está dentro de mi cabeza? Por su parte, la loba permanecía casi siempre en silencio y atenta, pero a veces lanzaba miradas cómplices a Angrboda cuando Skadi se giraba hacia otro lado. ¿Alguna vez piensas en tu prima Gerd? Le preguntó Angrboda a Skadi una noche mientras estaban sentadas cara a cara en la mesa de la bruja. Skadi acababa de regresar de uno de sus largos viajes. Todavía tenía las mejillas rojas por el frío, y sujetaba un humeante cuenco de estofado entre las manos. La loba estaba sentada en un rincón, royendo la pata de un pequeño animal con pezuñas que había matado aquel mismo día. No pienso en ella tan a menudo como debería, admitió Skadi. Cuando visité el palacio de Gimir en busca de provisiones, su vieja madre iba arrastrando los pies por el pasillo con la cabeza gacha. Hablaba de Gerd en pasado, como si hubiera muerto en lugar de haberse casado. Sin embargo, no lo está pasando muy bien en Asgard, añadió, y su oscura expresión animó a Angrboda a no seguir indagando. Angrboda sintió una pequeña punzada de lástima por su vieja amiga, pero decidió ignorarla y se sentó más erguida delante de su cuenco. Bueno, tomó su propia decisión. Tampoco es que tuviera mucha más opción que casarse con Frey, dijo Skadi con voz apacible. Y de ahí a traicionarte ante los dioses, como se vio obligada a hacer, solo había un paso. No puedo excusar lo que os hizo a ti y a tu familia, pero entiendo por qué lo hizo. Hay una diferencia entre comprender y perdonar, una cosa no implica la otra. Murmuró Angrboda, acercándose el cuenco de estofado a la boca para tomar un sorbo de caldo. La bruja pensaba en Gerd cada vez que veía el cinturón que le había tejido con un telar de tablillas. Había resistido muy bien el transcurso de sus viajes, aunque con el tiempo había ido acumulando suciedad por mucho que lo lavara. Estaba realmente bien hecho por haber aguantado todo aquel tiempo. Puedo llegar a entender por qué lo hizo, dijo Angrboda al cabo de un tiempo. Pero tienes razón, no puedo perdonarla, y espero no volver a verla en toda mi vida. No puedes perdonar a Loki y no perdonar a Gerd, concluyó Skadi tras considerar sus palabras. ¿Quién dice que haya perdonado a Loki? Preguntó Angrboda quedándose petrificada a medio camino de llevarse el cuenco a la boca. No he dicho que lo hayas perdonado, solo era un comentario. Skadi se revolvió en su banco. Estuve hablando un buen rato con Gimir cuando fui a verlo. Me dijo que los gigantes estaban empezando a reunirse en la ciudadela de Utgard para pasar juntos este largo invierno. ¿Estás intentando decirme que Gimir partió hacia Utgard? Angrboda dio un sorbo a su estofado. Skadi asintió. Así que por eso dejó que te llevaras tantas provisiones de sus reservas. La cazadora volvió a asentir. Su esposa y él solo necesitaban lo que pudieran cargar hasta Utgard. Y me dijo la verdad, mucha gente con la que suelo comerciar ha abandonado sus aldeas y hogares y se ha dirigido hacia el norte, hacia la ciudadela. Y cada vez que me aventuro a salir, todavía más gente se ha ido para allá. Últimamente he tenido que ir hasta Utgard para repartir tus pociones y conseguir nuevas provisiones. Por eso has estado tanto tiempo fuera últimamente, comprendió Angrboda con el ceño fruncido. Pero tenía la sensación de que había algo que Skadi no le estaba contando. ¿Saben que se avecina el Ragnarok? ¿O se están reuniendo por su propia cuenta? Por ahora son felizmente ignorantes. Y no seré yo quien se lo diga. De todos modos no me creerían, querrían pruebas. Skadi terminó el estofado y se cruzó de brazos sobre la mesa, mirando a Angrboda de forma ecuánime. Cuando termine el largo invierno y empiece el fin, van a marchar contra los dioses. Y yo me iré con ellos. Angrboda ya se lo imaginaba, pero aún así se le helaron las entrañas. ¿Por qué harías algo así?
Preguntó esforzándose por mantener la voz neutra. Empezó a notar un golpeteo horrible en la cabeza. La ira hizo que se mareara. Porque, ¿qué voy a hacer, si no? Skadi se encogió de hombros, y a Angrboda le subió todavía más la tensión. Me parece un final apropiado para mí, ¿no crees? Voy a morir luchando, luchando por mi tierra, luchando por mi pueblo. Luchando para vengar a mi padre. ¿Tu padre no estaba ya vengado? Preguntó Angrboda con los dientes apretados. Skadi frunció el ceño. Las palabras de la bruja habían tocado un punto sensible. Los dioses lo mataron y me dieron una compensación ridícula por su muerte, dijo levantando la voz. Me vengaré como es debido y acabaré con tantos de sus asesinos como pueda. Angrboda apartó su cuenco de estofado y entrelazó los dedos encima de la mesa. Por favor, amiga mía, escúchame bien. He visto muchas cosas, pero no he visto tu destino. Ni el mío. Vi la muerte de los dioses y de mis 2 hijos y de muchas personas más, pero no la nuestra. Estaremos a salvo, claro, hasta que nos alcancen las llamas de Surd, gruñó Skadi negando con la cabeza. Angrboda respiró profundamente. La espada flamígera de Surd, el gigante de fuego que estaba destinado a matar a Frey en la batalla final, envolvería a todos los mundos en llamas. Y así, sin más, terminaría todo, el acto final del Ragnarok. Sabes que estoy trabajando en ello, y dijo Angrboda. No había avanzado mucho con su hechizo de protección contra el fuego, pero según sus cálculos todavía tenía 2 años más para seguir trabajando. 2 años antes de que terminara el Fimbulvetr. 2 años para convencer a Skadi de que se olvidase de aquella locura. No hay nada que pueda detenerlo, Angrboda, dijo Skadi volviendo a negar con la cabeza. No hay bastante poder en todo el cosmos para escapar de lo que se avecina. Tú misma lo has dicho. Se levantó del banco. No quiero pelear por esto. Ya he tomado mi decisión. Te matarán junto con todos los demás, gritó Angrboda levantándose también. Sabes que he estado trabajando en un plan, en un hechizo, para mantener a Hel a salvo. Y podría mantenerte a salvo a ti también. No tienes por qué luchar, quiero luchar. Pero entonces morirás, replicó Angrboda con frialdad. Por lo menos podré decir que he luchado, estalló Skadi entre gritos. Y al menos en la muerte seré libre del dolor por la pérdida de mi padre y por todos mis fracasos. ¿No crees que puedas ser capaz de protegerte del fuego? La bruja cerró los puños y le brotaron lágrimas de rabia de los ojos. ¿No crees en mí? Skadi la miró fijamente, primero con incredulidad y luego con una furia creciente. Si crees que todo esto tiene algo que ver contigo, eres una auténtica idiota, dijo en voz baja. No puedes enfadarte conmigo por querer ser egoísta en esta única cuestión. Esto no tiene que ver contigo ni con tus sentimientos, por mucho que te empeñes en tergiversarlo. Porque la verdad es que siempre lo he hecho todo por ti, por los dioses, por mi familia. Pero esto tengo que hacerlo por mí misma. Y después de decir aquellas palabras, Skadi salió furiosa de la cueva y se adentró en la nieve dejando que la puerta se cerrara de golpe tras ella, para alejarse de una Angrboda boquiabierta. La loba levantó la vista de la pata de cabra que estaba royendo y le dijo, «Eres una idiota, lo sabes, ¿no?» Angrboda no se lo pudo discutir. Ahora que Skadi se había ido, Angrboda no tenía otra cosa que hacer que trabajar en su hechizo. Algunos días consiguió inclinarse sobre el fuego y no chamuscarse ni siquiera el pelo. En cambio, otros no logró concentrarse lo bastante como para protegerse siquiera las yemas de los dedos, ya que se estremecía cada vez que se acercaba al vacío. No podía evitarlo. En el fondo, echar un vistazo al vacío, acercarse al vacío, la llevaba hacia aquel lugar, hacia donde el vasto poder se extendía ante ella, como si estuviera mirando hacia el interior de un pozo profundo y oscuro que contuviera eones de energía primordial zumbando bajo la superficie. Esperando a que llegara ella. Era el mismo poder sumamente peligroso al que había recurrido para poder ver el Ragnarok, pero nunca lo había hecho por voluntad propia, nunca había podido controlarlo. Acceder a aquel poder deliberadamente, aceptarlo, abrazarlo, la asustaba más de lo que imaginaba. Pero tenía la sensación de que, al final, no tendría elección. En cuanto diera el paso, sabía que no volvería a salir a la superficie.
pero de todos modos siguió practicando. No bastaba con asumir que recurrir al poder del vacío sería la respuesta. Solo tendría una única oportunidad y, si no llegara a funcionar, estaría todo perdido. Prefería confiar en sí misma y utilizar el vacío como último recurso. Su hechizo mejoraba día tras día, hasta el punto en que estuvo segura de ser capaz de proteger todo su cuerpo de las llamas. Y así fue como unas semanas después de que Skadi se fuera enfadada, terminó de pie en su silla, descalza, vestida con su fina bata de lino y mirando hacia la chimenea central. Había quitado el caldero para tener más espacio, pero ahora que estaba observando fijamente el fuego empezó a tener dudas. Tengo que hacerlo. Tendré que hacerlo en algún momento sí o sí. Respiró hondo, centró todas sus energías en el hechizo y se metió dentro de la chimenea. Las llamas le rozaron el dobladillo del vestido tan inofensivamente como si fueran las tranquilas ondulaciones del arroyo. Su piel permaneció intacta, aunque no le gustó mucho el contacto con las brasas bajo los pies. Y mientras aquel lugar oscuro siguiera llamándola, tenía la sensación de que le resultaría muy fácil estirar el brazo y usar ese poder. Pero ignoró aquel impulso y se concentró en mantener la barrera protectora alrededor de su cuerpo. No sabía cuánto tiempo llevaba entre las llamas, pero cuando abrió los ojos vio a Skadi de pie en la puerta mirándola completamente asombrada. Angrboda dio un grito de sorpresa y se cayó de lado fuera de la chimenea. Notó su cuerpo descendiendo en el aire, pero de repente se encontró entre los brazos de Skadi. Se miraron durante un largo rato antes de que la cazadora la dejara en el suelo y se alejara avergonzada. Durante un momento se hizo el silencio. No he oído que abrieras la puerta, comentó Angrboda sacudiéndose torpemente la ceniza del dobladillo del vestido. He llamado primero. Lo siento. Necesitaba despejarme, y dijo Skadi sentándose en un banco y contemplando el fuego. Tenía miedo de que si volvía demasiado pronto, nuestra amistad terminaría para siempre. Lo entiendo. Angrboda se sentó en la cama y la miró. Eso que estabas haciendo hace un momento ha sido increíble. Eso es. ¿Es en lo que has estado trabajando durante todo este tiempo? ¿Tu hechizo para salvar a Hel? Sí, confirmó Angrboda moviéndose inquieta. Me alegro de que hayas vuelto. Así puedo decirte que estaba equivocada. Lo siento. Skadi giró la cabeza para mirarla con las cejas alzadas sobre sus pálidos ojos azules. Por un momento parecía haberse quedado sin palabras, pero entonces suspiró y se acercó para sentarse junto a Angrboda en la cama. Por lo menos lo admites. Aunque, sabes, a veces desearía no haberte conocido. Me exasperas muchísimo. Angrboda no supo qué contestar. Volvió a hacerse el silencio, aunque aquella vez resultó mucho menos tenso. Hace tiempo que quiero explicarte una cosa, dijo por fin Skadi, y cuando Angrboda se giró para contemplarla interrogativamente, vio que la cazadora tenía una expresión decidida en el rostro. Fui yo quien colocó la serpiente encima de la cabeza de tu marido después de que lo ataran. Angrboda ni siquiera tuvo tiempo de corregir lo de marido antes de que las visiones sobre el tormento de Loki volvieran a inundarle la mente, y abrió los ojos de par en par. No había visto quién había colocado la serpiente, solo que estaba allí. ¿Por qué lo hiciste? Quería verlo sufrir, y respondió Skadi girándose hacia el fuego. No solo porque siempre está causando problemas. No solo porque mató a Boulder. No solo porque había que crear una distracción lo bastante dolorosa como para impedirle usar su ingenio para escapar de su castigo. Quería verlo sufrir por lo mucho que te he visto sufrir por su culpa. Angrboda no supo qué contestar y optó por imitarla y desviar la mirada hacia el fuego. Le dije, esto es por Angrboda y por vuestros hijos, continuó Skadi. Entonces habló por primera vez desde que lo capturaron. Me susurró al oído, para que nadie más pudiera escucharlo, que no podía decir que aquello era por ti porque tú nunca lo harías sufrir de este modo. Y entonces le dije, por eso soy yo quien debe hacerlo. Se hizo un largo silencio durante el cual Angrboda se dio cuenta de que, aunque realmente le estaba dando demasiadas vueltas a su relación con Skadi, definitivamente no estaba malinterpretando las señales. La confesión de Skadi acababa de demostrárselo. Gracias, se dijo Angrboda en voz baja, y se giró hacia ella. ¿En serio? Skadi parpadeó, arqueando una ceja.
¿Por haber sometido a tu exmarido a un tormento físico en tu nombre sin tu consentimiento? Por todo, respondió Angrboda agarrándole las manos. Por haber estado a punto de dispararme con una flecha hace tantos años, por haber compartido tu cena y por haberme hecho muebles. Me convertiste en una persona útil al comerciar con mis pociones. Estaba muy desolada cuando nos conocimos, pero tú te preocupaste por mí. Todavía me preocupo por ti, dijo Skadi con una voz muy suave. Lo sé, dijo Angrboda. ¿De verdad? Preguntó Skadi esforzándose por leer la expresión de la bruja. Debió ver algo que la envalentonó, pues se acercó todavía más a ella y le dijo, puede que Loki te amara, si es que realmente es capaz de hacerlo, pero lo único que te trajo es dolor. Y lo sabes. Ambas lo sabemos. Me moría de ganas de ser algo más para ti, Angrboda. Mucho más. Te quería entonces. Te quiero ahora. Te querré hasta que muera. E incluso seguiré queriéndote después de muerta, sin importar lo que ocurra, aunque seas una necia y me hayas utilizado de la misma manera que Loki te utilizó a ti. Aunque supongo que eso me convierte también en una necia. Las dos somos unas necias. Angrboda sintió que el corazón se le hinchaba dentro del pecho. Las cosas podrían haber sido tan diferentes, todavía pueden serlo, dijo Skadi con fiereza, acercándose todavía más y apretándole las manos. Pero el final sigue siendo el mismo, susurró Angrboda. El final no importa. Lo que importa es cómo llegamos hasta él. Es afrontar lo que nos espera con toda la dignidad que podamos y aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Y después de pronunciar esas palabras, Skadi se lanzó, tomó la cara de Angrboda entre sus manos y la besó con el anhelo que llevaba años acumulando. Angrboda puso las manos encima de sus hombros y le devolvió el beso. Concédele un último deseo a una mujer condenada a muerte, susurró Skadi cuando finalmente se separaron, colocando una mano temblorosa a cada lado de la cara de la bruja. Déjame compartir tu cama, compartirla de verdad, esta noche y todas las que quedan hasta que llegue el final. Y Angrboda accedió. Los meses siguientes parecieron casi un sueño, pero ambas sabían que no era M que la calma antes de la tormenta, la cuerda tensada del arco antes de disparar. Pronto pasó otro año, y luego otro. Angrboda no había tenido la sensación de que el tiempo transcurriera tan deprisa en toda su vida, pues no sabía que pudiera ser tan feliz. Skadi iba y venía para comerciar con sus pociones, pero a medida que avanzaba el invierno cada vez se marchaba con menos frecuencia. Angrboda se alegró de ello, no quería desperdiciar ni un solo momento, pues sabía que eran finitos. La loba estaba tan harta de ser testigo de su afecto que, a no ser que hiciera un tiempo inusualmente malo, casi siempre se quedaba fuera. Y en pleno invierno, apretadas bajo la lana y las pieles, con las extremidades entrelazadas, las gigantas hablaban de cosas del pasado e intentaban olvidar lo que se avecinaba. Los echo de menos, susurró Angrboda una noche, dando vueltas a la figurilla de Hel entre sus manos, como había hecho siempre la niña. Había intentado contactar con sus dos hijos varias veces, pero no lo había conseguido. Y cada vez que había intentado visitar a Hel de nuevo, Modgud se lo había impedido. Hel incluso había encadenado a Garm, su perro guardián, justo en la puerta para mantener a su madre alejada. Angrboda tenía claro que Hel no le haría caso, que no vendría a buscarla cuando empezara el Ragnarok. Y si Hel no venía, entonces el hechizo en el que llevaba trabajando durante tantos años no serviría para nada. Skadi percibió su angustia y le puso un mechón de pelo detrás de la oreja, rozándole ligeramente con los dedos la cicatriz que tenía en la sien. Siempre se le había puesto el semblante serio al verla, pero ahora que podía posar ahí sus labios cada vez que quisiera ya no le ocurría, como si pensara que dándole otro beso podría hacerla desaparecer. Oh, cuánto lo deseaba Angrboda. Yo también, y mira que pensaba que no me gustaban los niños hasta que conocí a los tuyos. A veces me gustaría haber tenido algún hijo propio. A veces me asusta pensar que no dejaré nada en estos mundos. Que seré olvidada, como si nunca hubiera existido. Angrboda ya había escuchado unas ideas similares en boca de Loki, pero por algún motivo el hecho de que las dijera Skadi le encendió algo dentro. ¿Olvidada? Angrboda se sentó en la cama ignorando la ráfaga de aire frío contra su pecho desnudo y la miró fijamente, atónita.
La mujer que se presentó en Asgard con una cota de malla y provista de todo tipo de armas para exigir justicia para su padre. ¿Olvidada? Skadi no parecía muy convencida, así que Angrboda se inclinó y puso una mano a cada lado de su barbilla. La miró y la encontró extremadamente hermosa, con su cabello rubio blanquecino recogido en las trenzas de costumbre que reposaban tan delicadamente sobre la almohada como la seda que le había traído años atrás. El pelo de Skadi era grueso, pero mucho más suave de lo que parecía. Las personas mueren, había dicho Loki hacía mucho tiempo. Pero las historias permanecen, tanto en forma de poemas como de canciones. Historias sobre sus hazañas. Sobre sus dioses. Serás recordada por todo lo que eres y todo lo que has hecho, susurró Angrboda rozando su nariz contra la de Skadi, y apartándole un mechón de pelo plateado de la cara. Por tu valentía. Por tu orgullo. Por tu convicción. No veo cómo nadie podría olvidarte. Si las historias son lo único que dejaré atrás cuando me vaya, dijo Skadi también entre susurros, ¿qué ocurrirá cuando no quede nadie para recordarlas? Tal y como yo lo veo, al final todos acabaremos cayendo en el olvido. Angrboda se incorporó un poco, quedándose justo encima de ella. No sé cómo, pero Boulder acabará sobreviviendo al Ragnarok. ¿Crees que alguna vez olvidará que quisiste casarte con él? Habría pagado mi peso en plata por ver esa escena. Acabas de arruinar el momento, y se quejó Skadi. De todos modos, era demasiado joven para mí. Pero era el más guapo de todos y sospecho que también el menos malo. Por eso fue mi primera opción cuando me ofrecieron un marido. Agarró la almohada que tenía más cerca y la utilizó para golpear a Angrboda mientras decía subiendo el tono de voz. Y no olvides que aquel incidente fue el mismo en el que tu exmarido se ató los testículos a una cabra para hacerme reír y conseguir cerrar el trato entre los dioses y una servidora. Te estás desviando de la cuestión, replicó Angrboda arrebatándole la almohada. Y además consiguió hacerte reír, ¿o acaso necesitas que te lo recuerde? Bueno, dijo Skadi sonriendo, si lo piensas bien estaba representando unos hechos que ya habían ocurrido, cosa que significa que no era la primera vez que se ataba los testículos a una cabra, sí. Sabía en lo que me metía cuando acepté ser su esposa, no te preocupes. Aquello ocurrió en la época en que aquel necio hubiera hecho cualquier cosa por arrancarle una sonrisa a cualquiera. Antes de que, de repente Skadi puso cara de culpable. Antes de que murieras. Aquellas palabras hicieron que Angrboda recuperara la seriedad y volviera a hundirse en su almohada, agarrando todavía la figurita de lobo. Skadi se colocó de nuevo a su lado y puso una mano encima de la suya para calmarla. «Estás preocupada», dijo en tono afirmativo, no inquisitivo. «Hel me odia. Le pedí que viniera a buscarme cuando empezara el Ragnarok, pero dudo de que me haga caso. Puedo protegerla, lo sé. Mi escudo es más fuerte que nunca. Pero, ¿crees que haría caso a alguien? Tampoco es que nadie pueda contactar con ella. A no ser que muera, o, de repente le cruzó una idea por la mente y se incorporó de golpe. Loki. Skadi arqueó una ceja y apoyó el codo en la almohada y la mejilla en la palma de la mano, mirando molesta a su amante. ¿De verdad tienes que pronunciar su nombre en nuestra cama? Loki puede llegar hasta Hel, dijo Angrboda con entusiasmo. En mi visión, consigue bajar hasta su reino para reunir a los muertos y guiarlos hacia la batalla a bordo del Naglfar, un barco hecho de uñas. Hel no me hará ningún caso, pero tal vez Loki logre convencerla. A fin de cuentas, tiene facilidad de palabra. Salvo que te traicionó y consiguió que te mataran y que te arrebataran a Hel y a sus hermanos y todo eso, pero aún así sigue siendo su padre. Loki siempre fue el favorito de Hel y el sentimiento era mutuo, admitió Angrboda a regañadientes. Me jugaría lo que fuera a que estaría dispuesta a escucharlo. Estarías apostando por el inicio del apocalipsis. Para que pueda ir a ver a Hel, primero tendrías que liberarlo, y ya sabes lo que pasará cuando quede libre. Pero vale la pena intentarlo, ¿no? Skadi la miró en un silencio escéptico. No sé cómo va a liberarse de su tormento, pero sé que ocurrirá de un modo u otro, y los 3 años de invierno están a punto de terminarse. Es decir, que de un modo u otro, muy pronto será libre. Visto así, bien podría ser yo quien lo liberase por mis propios intereses.
por nuestra hija. Así que ya te has decidido, entonces. ¿Lo harás? Me parece que es la única manera. Yo solo. Skadi cerró los ojos, sacó el brazo de debajo de Angrboda y apoyó la cabeza sobre la almohada. Al cabo de un momento, soltó un sollozo y le empezaron a caer lágrimas por la cara mientras su rostro se convertía en una mueca de desesperación. Angrboda no la había visto llorar desde el día en que supo que había muerto su padre. Se recolocó para que Skadi pudiera apoyar la cabeza en su regazo y le acarició el pelo. «Quiero tener más tiempo», susurró Skadi. «Solo quiero tener más tiempo, yo también». Angrboda se metió de nuevo debajo de las mantas y la abrazó, notando las lágrimas de Skadi contra la cicatriz de su pecho mientras sollozaba. Angrboda enseguida se echó también a llorar. «Pero por lo menos hemos tenido este tiempo juntas», murmuró contra la cabeza de Skadi. «Ha sido la época más feliz de mi vida y me da mucha pena que vaya a terminarse. No hubiera querido pasar este invierno con nadie más». Skadi respiró profundamente un par de veces para calmarse y luego la abrazó con fuerza. Cuando se tranquilizó lo suficiente como para hablar, dijo: «Deberías hacerlo pronto. Esta noche, si puedes. Acaba con ello. Están a punto de concluir los 3 años y no querrás que otra persona lo libere primero». Angrboda sabía que aquella era la manera de Skadi de decirle que había aceptado su decisión. ¿A dónde se lo llevaron? Aquella noche, mientras Skadi estaba profundamente dormida, Angrboda salió de su cuerpo sin abandonar la seguridad del abrazo de su amante. Si no hubiera sabido exactamente a dónde iba, seguro que se hubiera pasado de largo la entrada de la cueva. Apenas era visible en la pared del acantilado, salvo por un pequeño saliente que sobresalía en la entrada y el estrecho y traicionero camino que conducía hasta ahí arriba. Angrboda siguió aquel camino que subía por el acantilado a través de las rocas y entró sigilosamente a la cueva con el pelo suelto y el camisón que llevaba puesto revoloteando silenciosamente a su alrededor. Se adentró en aquella oscuridad sin notar el frío ni la humedad a pesar de ir descalza porque físicamente no estaba ahí, pero sabía que los ocupantes de la cueva seguramente estaban notando ambas cosas y se compadeció por ellos. Angrboda tenía un plan. Primero negociaría con Loki. Si aceptaba ir a ver a Hel de su parte, entonces lo liberaría. Si se negaba, encontraría otra forma de llegar hasta su hija, y lo dejaría pudriéndose hasta que... Bueno, en realidad estaba destinado a que alguien lo liberase tarde o temprano, así que Skadi tenía razón. Mejor que fuera Angrboda quien lo hiciera y a cambio consiguiera lo que quería. Pero cuando llegó al corazón de la cueva, la escena que le esperaba era todavía peor de lo que había visto en sus visiones. No estaba preparada para aquello. A la tenue luz de un puñado de braseros de aceite casi vacíos esparcidos por el interior de la cueva vio a Loki. Estaba arrodillado en el centro, extremadamente delgado, con las rodillas ensangrentadas de tanto rascárselas contra el suelo rocoso, con los brazos atados con cadenas de hierro incrustadas en las paredes de la cueva. Unos grilletes similares le rodeaban los hombros y el pecho, amarrándolo al suelo de la cueva. Estaba inconsciente. Iba vestido solamente con unos pantalones sucios rotos a medio muslo, y el pecho apenas le subía y le bajaba, aunque las costillas le sobresalían con cada respiración. Pero aquello no era lo peor. Su cara. Angrboda apenas consiguió no retroceder horrorizada al ver la sangre fresca y las ampollas, las capas y capas de viejas cicatrices que empezaban en el puente de su nariz y se extendían por ambas mejillas hasta las orejas. Prácticamente podía discernir los lugares exactos en los que le había caído veneno de serpiente y se le había derramado por la cara como si fueran lágrimas, dejando unos surcos rojizos a su paso. Algunas gotas le habían caído incluso en el pecho. Nunca lo había visto con barba porque siempre se la quitaba gracias a su habilidad de cambiaformas, pero ahora que carecía de la energía para hacerlo, el veneno le había arrancado trozos enteros de pelo de la cara junto con la piel. Finalmente, Angrboda alzó sus ojos blancos hacia la serpiente que Loki tenía encima de la cabeza. Esta la miró fijamente, con sus ojos de color ámbar llenos de odio, y abrió la boca de par en par, con 2 enormes gotas de veneno a punto de caer de sus colmillos expuestos. La bruja le devolvió la mirada con toda la potencia de su furia. Con solo desearlo, la cabeza de la serpiente se torció bruscamente hacia un lado y cayó muerta al suelo. El sonido del cuerpo de la serpiente golpeando contra el suelo no despertó a Loki de su estado de inconsciencia, pero sí hizo que alguien se revolviera entre las sombras que quedaban a su derecha.
Angrboda se giró y vio a Sigyn arrastrándose hacia el resplandor de uno de los braseros. El rostro de la mujer era una máscara de cansancio y dolor mientras buscaba su cuenco en la oscuridad, el mismo que tantas veces había sostenido encima de la cabeza de Loki para recolectar el veneno de la serpiente y darle un respiro de tanto dolor. Lleva haciendo eso todo el Fimbulvetr, pensó Angrboda. Casi 3 largos años. Solo me he dormido un segundo, graznó. Su voz sonó como si hiciera mucho tiempo que no la utilizaba. Agarró el cuenco y empezó a levantarse, pero se quedó helada al darse cuenta de quien los había visitado. Angrboda se acercó a Loki y observó a la mujer con recelo. Como solo había interactuado una sola vez con Sigyn, se esperaba que rompiera a gritar, a sollozar y a acosar.